8:12, estamos de vuelta en Ahora es Cuando. Conversamos a esta hora con el senador del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Salud también, Juan Luis Castro. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Juan Manuel Coni. ¿Cómo está? Gusto saludarles. Igualmente. Senador, ayúdenos a entender tenemos varios temas, la crisis hospitalaria, por supuesto, ¿verdad? Y la reforma de la salud también, pero lo que está pasando con las vacunas. Estamos convocando ya un poquito tarde probablemente a la gente a vacunarse contra la influenza. Tenemos un retraso también en la campaña del COVID y dos noticias que hablan de ambas cosas. Una, por un informe de Contraloría que da cuenta de vacunas vencidas que habrían sido aplicadas en su momento y una pérdida de 1,2 millones de vacunas también contra la influenza que no fueron utilizadas por fallas logísticas, por vencimiento y con un costo altísimo, 2.600 y tantos millones de pesos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ambos casos y qué consecuencias tiene esto? Bueno, estas preguntas en realidad tienen que responderlas tú. Yo le voy a dar mi opinión. Lo estamos intentando. Créame que lo estamos intentando. De aclarar los mismos problemas. ¿Ah? A ver, respecto de el sobrestock, no es nuevo, para ser justo con la historia, ha ocurrido, es cierto que esta vez fue mayor que otros años. ¿Por qué? Porque ocurre que en cada temporada de campaña de influenza y virus respiratorio hay una apuesta, por decirlo así, del Ministerio de Salud de llegar a una meta de población. Por ejemplo, este año es el 85% de la población vulnerable, y vulnerable se entiende que son los adultos mayores, las embarazadas, los niños hasta 10 años, los enfermos crónicos, los que tienen cáncer, VIH, en fin. Gente que hoy día en Chile tiene una sensibilidad especial a enfermar más gravemente. Hasta el momento vamos en un 63-64%, la meta se debería cumplir a fin de mes. Esto parte el 1 de marzo y habitualmente sucede que esto se va prolongando más allá del 30 de mayo. E incluso gente que no es vulnerable, gente sana, que no está en ningún grupo, incluso se le empieza a vacunar después. Esto ha pasado todos los años, pero como no hay una precisión, una anticipación de cuánta gente realmente se va a vacunar, ellos compran un poco más de vacuna para tener asegurado que no ocurra lo contrario, que es que no haya vacuna, que sería un problema mayor todavía. Sí, claro. Entonces, en estas predicciones, por decirlo así, terminamos el año pasado con 1,2 millones de vacunas no administradas y por lo tanto que había que desechar porque ya empiezan a vencer, en fin, y ahí se pierde una cantidad de dinero en esa apuesta. Es muy difícil, yo les digo, hacer un cálculo preciso para que ninguna falte, ninguna sobre. Es muy difícil. Pero el número de este año es un poco mayor que otros, tal vez similar o algo menos del 2021, pero el 2021 estábamos recién empezando muy lento a salir de la pandemia, entonces era difícil también. Y se vacunaba más contra COVID. Por el otro lado, está el informe de Contraloría, que a mí me parece más fuerte, porque dice que se habrían aplicado vacunas vencidas. Exacto. Se habrían inoculado. Eso, a mí me parece eso ya más delicado porque ya es aplicarle a la gente vacunas que no corresponden a haberse inoculado. Y estamos hablando ahí de 18.000 dosis que investigado 2 años. La Contraloría investigó el 2022 y 2023 para influenza y para COVID, pero sobre todo influenza. Habrían 18.000 casos donde después incluso en promedio de 900 días de haber vencido, o sea, casi 3 años, se habrían puesto esas vacunas. Eso sí que es más complicado de explicar. El Ministerio de Salud ha dicho hasta ahora, no, esto es un problema de digitación de registro y no de inoculación. Pero eso está por verse. Eso tiene que, por eso convocamos una sesión de la Comisión de Salud en los próximos días. Esto va a ir la Contralora, ojo con esto. Va a ir ella misma a explicar el informe en detalle y va a ir el Ministerio de Salud. Y además de esos hallazgos, se percatan de que hay 400 casos de RUT, de gente fallecida, gente muerta, que aparece, entre comillas, revivida y vacunada. Imagínese usted, vacunada. Y además aparece un problema con el descongelamiento de la cadena de frío, que es lo
propio de cualquier vacuna de este tipo, que ustedes saben, después que se vuelve a temperatura normal, tiene que ser aplicada muy rápidamente, si no se inactiva la vacuna. También aparece una cantidad de algunos miles de casos en que esto no habría sucedido. En resumen, tenemos entre vacunas vencidas y administradas supuestamente, por un lado, y por el otro, un sobrestock de vacunas. En otras palabras, un desorden, para hablar en castellano, un desorden del proceso de vacunación que obviamente genera alarma, sobre todo en esta época, porque en esta época estamos al borde de empezar la tempestad de virus respiratorios, junio, julio, algo de agosto, y tenemos un porcentaje de la población aún no vacunada y genera, por cierto, pérdida de confianza en la autoridad, pérdida del sentido de disciplina sanitaria, la gente se desalienta, en fin, genera un impacto, pero también genera una percepción de confusión, de desorganización en un área donde hay décadas de experiencia como es el proceso de vacunación de invierno. Por ahí están las cosas. Ahora, ¿cuánto de eso también, hay una base acá donde puede, nos está pasando seguramente, ¿verdad? La gente probablemente producto de la pandemia terminó un poquitito cabreada de tanto vacunarse, nos hemos vacunado menos, las campañas de riesgo han bajado al mínimo, prácticamente no nos enteramos de la existencia de esas campañas de riesgo. ¿Cómo se calcula la compra de las vacunas cuando finalmente es tan difícil apuntarle, como usted decía, al número de personas que realmente se van a vacunar, pensando en no perder esa cantidad de millones de dólares que se pierden? Bueno, lo que se hace tradicionalmente es una proyección poblacional de la gente que le corresponde vacunarse, un adicional más pequeño que es de gente sana, que en realidad pide vacunarse, y que no, hoy día si va a un consultorio una persona sana, le van a decir que no. ¿Por qué? Porque están guardadas vacunas para gente vulnerable grupo vulnerable, perdón, que tiene que vacunarse. Estas barreras, por decirlo así, se levantan habitualmente a fin de mayo, principio de junio. Cuando ya la cosa está en un límite, se permite eso. Y hay gente que se va a vacunar y se le aplica, gente común y corriente, porque se permite esa posibilidad. Pero aquí yo ignoro, sinceramente, el cálculo que hace el Ministerio de Salud para intentar minimizar ese sobrestock, esa cantidad remanente que va quedando. Eso es un asunto que entre el Instituto de Salud Pública, la subsecretaría tendrían que precisarlo de mejor manera. Eso no se ha dicho todavía, por eso va a haber una sesión especial nuestra para que esto se aclare meridianamente. A mí no me satisface la versión de que esto es un simple error de vigilación. No me cuadra. En el caso del informe de la Contraloría, que es un informe bien detallado, es un informe grueso de 2 años de evaluación. O sea, tiene sustento y es el órgano que audita el Estado. O sea, tiene una calificación especialmente sensible. Entonces, como se genera por primera vez una discusión de este tipo, es pertinente que haya mucha claridad y exactitud de lo que va a decir la autoridad de cómo se manejó este proceso, que va desde la importación, porque son vacunas todas internacionales, luego almacenamiento, luego distribución, luego llegada a los puntos de inoculación, que son consultorios de atención primaria, normalmente de los municipios, y registro. O sea, el registro aquí es desde el lote, llamémoslo así, el lote, la partida que llega del extranjero, después el almacenamiento en las bodegas de la CENAVAS, Central Nacional de Abastecimiento, y de ahí viene ya hacia el mundo de la atención primaria, que es municipal. O sea, hay una cadena de distribución que tiene que conservar el frío, que tiene que tener muy registrado la fecha de vencimiento de cada una de esas partidas. Por ejemplo, hoy día se está vacunando con vacunas norteamericanas y vacunas chinas, unas para COVID, por ejemplo, Sinovac, conocida en la historia del COVID-19, y de Pfizer, o Moderna, que son laboratorios norteamericanos. Todo eso es lo que finalmente llega a un consultorio de atención primaria, un centro de salud, para ofrecer la vacuna. Esto ya hoy día... ¿Aló? Son vacunas importadas, pero de ahí al vencimiento sí tiene que haber
logística, mucha logística. De ahí a la cadena de frío, con mayor razón. Ahora, lo que Sí, cuesta... la cadena de frío es clave en esto. Perdón que le pregunte esto, senador, pero lo que cuesta un poco entender es que después de todos los años de expertise que uno Eso estaba adquirió pensando lo Obvio. con Estemos en esto. y ahí estemos ahora, en 2025, viviendo este Claro. problema. Obvio, pues es una cosa que todo el mundo da por superado, además que Chile en la pandemia tuvo una conducta pionera, fue tempranamente que llegó la vacuna al COVID a Chile, se logró evitar la muerte de mucha gente. O sea, ¿cómo hay tal nivel de o desidia o negligencia, de prolijidad, no sé cómo llamarlo a esta altura, que tengamos este bochorno, francamente, de tener situaciones de este tipo dando vuelta, generando todas las consecuencias que tiene de no creer o de desconfianza en un sistema de vacunación, que yo creo y confío que la gente este año podamos cumplir las metas. Hoy día los dos grupos vulnerables principalmente que no están vacunándose son los adultos mayores. Curiosamente, los adultos mayores en general eran muy disciplinados, tenemos merma en los adultos mayores y en las embarazadas. Y en el caso de las embarazadas, sobre todo por el tema de los grupos antivacunas. Obviamente que tienen un grado de influencia en redes sociales, en fin, en sectores más jóvenes especialmente. Entonces, esto ser despejado, aclarado, tiene, yo diría, más explícita del Ministerio de Salud. No basta decir aquí se equivocó alguien que anotó, pero que los inoculados nunca tuvieron problemas. A mí no me basta que me digan eso. Aquí tiene que haber comprobación de qué ocurrió y qué pasó con la gente que vacunaron eventualmente con vacuna vencida. Eso lo encuentro muy, muy delicado. Ahora, ¿usted está por pedir la renuncia de la subsecretaria de Salud Pública o prefiere esperar las explicaciones antes? No, yo prefiero esperar. Mire, si aquí días más, días menos, no. Yo creo que la oposición, claro, tiene sus propios voceros que piden renuncias para arriba y para abajo, pero ya es cosa de ellos. Yo no estoy enfrentado a eso en el sentido de que prefiero la verdad primero y después la responsabilidad. Primero, ¿qué pasó realmente? Y ahí en el mérito de eso ver qué conducta se toma, pero no al revés, a pesar de que estamos en tiempo electoral y todos piden todo tipo de cosas. No es mi caso. Ya, déjeme llevarlo ahora a otras discusiones, porque tenemos varios temas. Ya vamos a volver al tema de la salud, pero me gustaría su opinión política, senador. Usted que es una figura destacada del Partido Socialista, respecto de cómo desde el socialismo democrático y especialmente desde su partido han vivido que uno de sus socios de gobierno está acusando espionaje político a partir de una investigación tan delicada como el caso de Procultura. Yo creo que se ha ido quedando solo el Frente Amplio en esa posición, solo respecto a la moneda, solo respecto a su candidato presidencial, Winter. O sea, creo que fue una declaración poco feliz, esto de salir sin pruebas tampoco, simplemente en una conducta autodefensiva, a dispararle al Ministerio Público con esa acusación. Los días están demostrando eso, los días que pasan. Entonces, yo creo que han terminado más enredados que aclarados en esto, porque yo sé que a ellos los inspira esta lógica de que la noticia falsa, que la filtración los ha dañado. En algunos casos, claro, han habido muchos casos políticos, este año, el año pasado, pero de ahí a una acusación de esa magnitud, les caiga bien o les caiga mal el fiscal Cooper, que está, por cierto, como el persecutor hoy día en varios casos, varios temas, ¿cierto? Y temas importantes. Estamos en un momento en donde esa decisión, esa conducta del Frente Amplio, yo creo que más lo que complica que lo que facilita la investigación judicial. Y en ese plano, me parece a mí que lo propio es que lo antes posible, y eso ya no depende de uno, sino del Ministerio Público, organizado. Todas estas cosas siempre se empiezan a poner límite y perímetro cuando dice, mire, aquí está la nómina, porque ahí está el foco. Cuando hoy día hemos sabido de todas estas conversaciones telefónicas, desclasificadas y todo lo demás, obviamente da para mucho. No por nada el presidente está viviendo un momento complejo en ese sentido, llegando de la gira de Asia, porque aparece mencionado, pero es mencionado, pues no es imputado, no es una situación que no diga que lo involucren, pero otros
la oposición pide más. ¿Quién debe poner contexto? La justicia diciendo, mire, nosotros investigamos a 5, 6, 10 personas. Y esas son las que tenemos cargo y esos son los que vamos a iniciar proceso. Eso deslinda responsabilidad. Y eso, creo yo, ya no depende de ninguno de nosotros, sino que depende de que lo haga el Ministerio Público. Lo segundo es que en un año electoral es evidente que a esta altura la fundación en cuestión era un diseño, un dispositivo donde parece que el director ejecutivo se arrancó con los tarros, tenía amistades múltiples, hizo donaciones de dinero, se dice que por ellos que son de él, otros dicen no, parece que fue la fundación engordó bastante desde el año 2022 en adelante, en los convenios que tenía, bastante. Y ahí hay una intersección de una delgada línea roja que tiene que aclararse, porque hay gobernaciones metidas, los gobernadores están enojados, los que hicieron un trato con Procultura, porque en el fondo estamos viviendo, Juan Manuel, una repartición de culpas, por decirlo así. Estamos en esa fase todavía, sin que haya aún imputaciones directas. Quien más ha atacado al doctor Larraín es su ex esposa. Lo que he leído hasta ahora, las declaraciones más virulentas vienen de su ex esposa, psiquiatra también, en cuanto a la personalidad del hombre y cómo manejaba la fundación y cuánto usaba o abusaba del nombre del presidente, del cual era cercano y del cual incluso se admite que pudo haber sido nombrado ministro en el inicio del gobierno. Estas son las intrincadas trenzas que tienen que ser dilucidadas, porque cuesta todavía decir hubo o no financiamiento irregular de campaña. Ahí está todo rondando, no sabemos, no está suficientemente claro. Que había amistades, sí, que se rompieron amistades, varias aparentemente, entre ellos gente del Frente Amplio y el doctor Larraín. Que hubo no cercanía con el presidente, parece que sí había cercanía con el presidente. ¿Es un delito ser cercano al mandatario? No. El mandatario por eso mismo tiene que ser acusado. No, vamos viendo de qué se tratan las cosas. Entonces estamos en ese todavía interreino en que no se precisa exactamente de todo lo que sabemos, de 2 años de investigación prácticamente. Sí, a mí me queda claro que era una fundación poderosa, que fue girando en cuanto a su propósito, que partió en el mundo cultural, Procultura se llama, pero estuvo pintando fachadas las más caras de Chile en Antofagasta, y se adjudicaban ese tipo de cosas. En fin, esta telaraña yo creo que va a tener que ser precisada muy pronto, porque que es un problema político, lo es. Es una fundación mucho más importante en dinero recaudado que Democracia Viva, mucho más, con muchas más conexiones, con muchos vínculos a distintos lugares, personeros, gobernaciones. Entonces, tiene varios capítulos, por decirlo así, que van a seguir en desarrollo. Ya, pues, ¿algo más que quiera agregar? No. No, creo que Muy el senador hace el punto con que mientras no tengamos las formalizaciones en el caso Procultura, es difícil seguir poniendo margen, ¿verdad? Esta cuestión puede seguir expandiéndose hasta el infinito. Hasta el infinito, en definitiva. Ahora aparece hace un rato una nota donde aparece uno de los abogados que no solamente ha sido abogado del presidente, sino que ha sido abogado de mucha gente del Frente Amplio, puesto como que el abogado del presidente estaba metido averiguando cosas, digamos. Estaba ahí como abogado de otras personas, pero puesto así, sin el margen de contención que pueden dar las formalizaciones, esta cuestión va a seguir creciendo, ¿no? Claro. Tal cual. Senador, muchas gracias por conversar Gracias, con nosotros. Esperemos. Gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, hasta pronto. 8:31.